Es muy probable que muchos ya hayamos escuchado en este momento de la vida sobre la importancia de la adoración, la importancia de la alabanza. Y aunque lo hemos escuchado muchas veces, necesariamente, no por eso, se convierte en algo totalmente real para nosotros. Muchas veces tal vez hemos escuchado programas en la televisión, películas donde hay grandes coros de iglesia que están alabando a Dios. A veces nosotros mismos también hemos participado en los servicios de la iglesia. A veces hemos llegado tarde porque no le damos la importancia que tiene. O estamos ahí, sí, estamos ahí como cantando ahí, pero lo que estamos es mirando el reloj para ver que se demora mucho la alabanza y la adoración. Y nosotros ya que queremos irnos o que queremos ya que el pastor comience a hablar la palabra. Y entonces estamos así como que un poco en todo, menos concentrados en realmente lo que es más importante, y saben por qué es importante, pero claro, nadie le puede dar el valor realmente que tiene una cosa si realmente no conoce por qué es valiosa. Entonces, hay varias cuestiones que yo pienso que es importante que sepamos para nuestra edificación propia, para que podamos crecer todos los días mucho más en el nombre de Jesús. Una es qué cosa es adorar, qué cosa es alabar, por qué debemos adorar y qué sucede cuando adoramos. Adorar tiene que ver con, según, hay varias definiciones que se pueden buscar. Según la que yo encontré, adorar se relaciona más bien con el término con postrarse, con bajarse, con inclinarse ante reyes, dioses. Y alabar, del hebreo lehalel, tiene que ver con alabar, celebrar, glorificar, alardear. Entonces, cada persona lo puede hacer de forma diferente. De hecho, en la Biblia hay ejemplos de personas que una vez, que alababan con arpa, con salterio, con trompeta, con múltiples instrumentos. Hay personas que no gustan de hacer, por ejemplo, de brincar, de saltar, de gritar cuando están alabando. Hay otras personas que sí, cada persona es diferente. Lo importante es que lo hagamos con fe en nuestro corazón, porque esa alabanza no la estamos haciendo para nosotros. Esa alabanza la estamos haciendo para algo mucho mayor que nosotros. La estamos haciendo para Dios. Entonces, como es para Dios, hay que hacerlo con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y no porque nosotros tengamos una forma de hacer las cosas, está bien que critiquemos al otro, pero bueno, eso es tema de conversación que puede ser para otro vídeo. Entonces, todos fuimos creados con un propósito, no existe nada que sea por casualidad. Todas las cosas tienen un propósito, porque Dios es un Dios de orden y Dios no hace nada a lo loco. Sí, a veces nosotros podemos tomar las decisiones erróneamente, por impulso, pero Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de orden que creó todo lo que existe. Y dice Isaías capítulo 43 versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y dice Efesios 1 versículos 5 y 6: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Está claro, nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y si siguen leyendo el pasaje, se van a dar cuenta que en ese mismo texto 3 veces habla de la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, sí, es verdad que a veces la vida no es precisamente color de rosa. Y muchas veces hay situaciones, muchas veces con mucha frecuencia, todos los días. Nos despertamos por la mañana, gracias a Dios que nos despertamos, que ya eso es una victoria, porque hay muchas personas que no se despiertan. Y esas son cosas que a veces pasan desapercibidas. Pero desde que uno se levanta por la mañana, hay cosas que aparecen. Hay cosas que suceden, ya sea con la familia, con el esposo, en el trabajo, en la comida, que si hay corriente, que si no hay, que si hay comida, que si hay dinero, que si no hay trabajo. Siempre hay cosas que nos están bombardeando todo el tiempo y nos podemos sentir cansados, agotados, muchas veces sin deseo para hacer nada, mucho más para cantar.
Cuando uno está triste y cada situación es diferente. Cada situación es diferente y cuando una persona está triste es difícil tener deseos de cantar. Pero esto no está hablando de que tengamos deseos de alabar. Esto no está diciendo para qué fuimos creados. Esto no tiene que ver con los deseos. Tiene que ver con la función, con el propósito para que nosotros fuimos creados. Ahora, por ejemplo, yo puedo tomar este lapicero. Y en una situación de emergencia, yo puedo usar este lapicero para comer, o puedo usar este lapicero para abrir una puerta, o puedo usar este lapicero para, no sé, para cualquier otra cosa, para usarlo de jardinería, por ejemplo. Pero este lapicero no fue creado para eso. Este lapicero fue creado para escribir, para que una persona pudiera tenerlo en su mano, utilizar la tinta y escribir en un papel. Yo le puedo dar otras funciones a este lapicero, pero nunca va a cumplir su propósito real si yo no lo utilizo para lo que fue creado para hacer. De la misma forma. Además que hay una cosa también que es muy importante que la tengamos en cuenta. Puede que ya a lo largo de la vida, a la hora de enfrentar situaciones, hasta la misma psicología, hay determinadas técnicas que nos ayudan a mirar más allá. Cuando aparece una situación de conflicto, una situación cualquiera, puede ser una situación de tensión en la escuela, una situación de tensión o de tristeza o de divorcio de los padres, o situaciones de conflicto, violencia, pérdida del trabajo, dificultades en la escuela, bullying, cualquier cosa, deudas que no se consigue para la casa, aparece una enfermedad, cualquier cosa que aparece, que ponga en caos todo el equilibrio que nosotros tratamos de poco a poco ir construyendo. Entonces, si en ese momento nosotros concentramos toda nuestra atención en esa situación, y yo no estoy menospreciando la situación de cada cual, pero si concentramos toda nuestra atención en esa situación que nos está poniendo a prueba, es muy difícil salir. Yo recuerdo una película de Anthony Hopkins. A mí me encantan las películas de Anthony Hopkins. Que Dios lo bendiga y lo ayude y toque su corazón y lo utilice como instrumento valioso en sus manos. Pero yo vi una película que tenía que ver con la supervivencia. Es un hombre que, bueno, pasan varias cosas, pero el hecho es que cae junto con otros dos compañeros. Ellos van, me parece que no sé si es una avioneta, un helicóptero, pero caen en un bosque. Y entonces allí no hay nadie en kilómetros a la redonda y se impone la necesidad de sobrevivir. Anthony Hopkins interpreta a un hombre que había tenido muchos estudios, o por lo menos que se había dedicado gran parte de su tiempo a estudiar cosas interesantes, cosas que tienen que ver con la supervivencia, la vida diaria, y él dice una frase que a mí me llama mucho la atención, porque los demás compañeros estaban en pánico. Y no me malentienda, no es una situación cualquiera estar en el medio del monte sin comida, sin agua, tal vez sin recursos, sin medicina, sin la familia, sin nada, ante un futuro incierto, que nadie sabe si van a vivir, si van a morir, si van a qué. Y él dice que había leído un artículo o un libro en el que decía que la mayoría de las personas que fallecen en accidentes de ese tipo, personas que están en náufragos, personas que quedaron náufragos, o personas que fueron abandonadas o se perdieron en el bosque, la mayoría de las personas que fallecen, la mayoría de las personas que se pierden, que fallecen, es porque dejaron de hacer lo único que les podía haber salvado la vida. Lo único que les podía haber salvado la vida. Y es pensar. Y yo le agregaría ahí que es pensar en las soluciones, porque pensar por pensar, la persona se puede poner a pensar en morirse, pensar en que no puede salir, pensar en que no hay escapatoria, pensar en que la situación es más grande, pensar en que el problema en la escuela es más grande, pensar que no puede resolver nada en su matrimonio, pensar y pensar y pensar. La mente siempre va mucho más allá y no estás pensando con cosas que sean útiles, ni cosas que te edifiquen, porque la realidad es que por mucho que lo pienses, no lo resuelves. Por mucho que pienses que si te vas a morir, o por mucho que pienses cómo vas a salir de la situación, cómo vas a pagar la casa, o que no vas a poder, esos pensamientos no son pensamientos útiles, no resuelven la situación. Entonces, si por el contrario
colocamos nuestra mente direccionada para que piense en las soluciones o para que vaya más allá. Dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. Y dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a ese monte, pásate de aquí para allá, le será hecho. Yo no estoy hablando de magia, yo estoy hablando de fe. Porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por eso es que es tan importante alabar. Porque cuando tú alabas, automáticamente levantas la cabeza y la vista del piso, de la situación que te está atormentando y la pones en Dios. Y cuando empiezas a cantar, lo que sea que esté cantando para la gloria de Dios, ya sea una canción más moderna, una canción más antigua, puede que ni siquiera porque hay música, cada cual tiene su gusto, pero no se trata de nuestro gusto, se trata de la acción de alabar. Cuando tú levantas tu vista del problema y la pones en Dios y empiezas a alabar, desde el mismo momento que dispones tu corazón a hacerlo, las cosas cambian, la perspectiva cambia, porque no es lo mismo estar en un hueco. Cualquier persona puede estar en un hueco, cualquier persona puede caer en un hueco, pero la gran diferencia es si se pone a mirar el piso o si mira para arriba para ver cómo puede salir. Todos tenemos situaciones que enfrentar y las pruebas de unos no son las mismas que los otros, porque Dios nos está moldeando todos los días y Dios quiere corazones en los que Él pueda trabajar, porque Dios no nos va a obligar. Y la alabanza es una herramienta y es algo maravilloso que podemos hacer. Una, porque es para Dios. Otra, porque nuestra perspectiva cambia. Automáticamente, desde el mismo momento en que empezamos a cantarle a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias por lo que ya Él hizo, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer, comenzamos a vivir esa fe. Yo estoy en esta situación, el médico dijo tal cosa, hay tal situación de enfermedad, pero yo tengo un pastor que dice que nada me falta y lo voy a alabar porque Él es más grande que la situación que yo pueda estar viviendo. Dios es más grande, Dios siempre es más grande. Hay situación de deudas en la casa, la familia está rebelde o no encuentras el trabajo. Está bien. No es que no nos sintamos en un momento triste. Levanta la cabeza y adora a Dios. Porque Él es el único que nos puede ayudar a resolver esas cosas. Y no te estoy diciendo que te quedes sentado de brazos cruzados, te estoy diciendo que lo alabes. Porque desde el mismo momento que lo alabas, empiezas a levantar la vista de esa situación y te das cuenta que Dios es más grande y que si Dios te sacó de las situaciones que tuviste ayer, también te va a sacar de las de hoy. Alábalo por lo que ya Él hizo, por lo que está haciendo, alábalo por lo que va a hacer, alábalo porque no te abandona, alábalo porque Él es tu proveedor. Y déjame decirte una cosa. Tal vez lo sabes o tal vez no. Jehová es nuestro proveedor. ¿Qué significa proveedor? El que te dio tu familia, porque muchas veces lo vemos solo con la parte de la economía. Y no está mal, claro que sí, Dios es quien nos provee. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero, déjame decirte una cosa. Dios es el dueño de todo lo que existe. La familia que tienes, la tienes porque Dios te la dio. La ropa que tienes puesta, la tienes porque Dios te la dio. El trabajo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio. El dinero que tienes en el banco o que tienes en la casa, lo tienes porque fue Dios quien te lo dio. La comida que tienes fue Dios quien te la dio. El sofá, el televisor, el teléfono, todo fue Dios quien te lo dio. El marido que tienes, los hijos que tienes, no son tuyos. Son de Dios, porque fue Dios quien te los dio. Entonces hay muchas cosas por las que agradecer. Muchas cosas por las que agradecer. Y cuando comenzamos a vivir con un corazón agradecido, la vida cambia. Porque aunque estemos frente a una situación límite, esa situación no es más grande y nunca va a ser más grande que el poder de Dios. Y que las cosas grandes y maravillosas que tiene Dios para nosotros. El salmista en el Salmo 150, versículo 6 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y dice el Salmo 103, versículo 1: bendice alma mía a Jehová. Dice, voy a leerlo textualmente porque tenemos que hablar las cosas con propiedad. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y ayer empieza a enumerar una serie de cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Y termina también así: bendice, alma mía, a Jehová. Cuando tú estás diciendo bendice, no estás diciendo vamos a bendecir, vamos a alabar. No, 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 no. Bendice, tú estás ordenando. El salmista le está hablando a su alma y le está diciendo: alma mía, bendice a Jehová. Tú lo tienes que bendecir, tú lo tienes que alabar. Y esto no tiene que ver con deseos, esto no tiene que ver con sentimientos, esto no tiene que ver con si estás cansado, con si tienes dolor, con si tienes miedo. Esto tiene que ver con lo que fuimos creados para hacer y con la decisión que vamos a tomar de qué vamos a hacer al respecto. Porque es una decisión que tomamos. No es solo ir así, vamos a cantar un poquito. No, es disponer nuestro corazón, porque tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es disponer nuestro corazón a decirle: sí, Padre, es verdad, yo estoy en esta situación ahora, pero yo sé que tú eres más grande y yo sé que tú me vas a sacar de aquí, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Y yo lo creo, lo declaro, lo recibo y te alabo y te doy gloria, porque tú me hiciste tu hijo. Y yo tengo tantas cosas por las que darte gracias, Señor. Y dale gracias por lo que ya Él hizo ayer, por lo que está haciendo hoy, por lo que va a hacer mañana, en el nombre de Jesús. Porque cuando tú lo alabas, te atreves a mirar más allá del problema. Te atreves a mirar más allá de la situación que estás viviendo. Te atreves a caminar en fe y decir: sí, yo estoy aquí hoy, pero ¿dónde voy a estar mañana? Porque mañana, en el nombre de Jesús, voy a estar en un lugar mejor, en el nombre de Jesús, porque yo tengo un proveedor, porque tengo un ayudador, porque tengo un Padre todopoderoso que cuida de mí y que dice que todos mis cabellos están contados. Cuando uno alaba, cuando tomas la decisión de alabarlo, te elevas por encima de la situación. Te elevas por encima de la situación. Es así. Y yo no estoy diciendo que con alabar se resuelve la situación, porque Dios es soberano y su tiempo es perfecto. Dice la palabra de Dios que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero solo con levantarte, solo con elevarte por encima de la situación, las cosas empiezan a cambiar. Y Dios te da paz para que tú puedas seguir adelante, para que puedas ver el camino que Él está abriendo para ti, porque mudaste la perspectiva. Ya no estás viendo las cosas como las estás viendo antes. Y entonces ese problema que parecía un gigante delante de ti, ya no es tan gigante. Porque el Dios Todopoderoso que está contigo es más grande que todas las aflicciones, que todas las pruebas que podamos tener. Y eso nos ayuda a tener una perspectiva más equilibrada, mejor, a pararnos mejor ante la vida, a enfrentar las cosas con una perspectiva mejor. En la medicina, el estado de ánimo de las personas es muy importante a la hora de enfrentar un proceso. De hecho, hay personas que, a veces tenemos dos personas que se hace el diagnóstico de una enfermedad maligna, lamentablemente, por ejemplo, se le hace el diagnóstico de esa enfermedad maligna, pero la forma en la que esa persona asume esa situación, muchas veces, gracias a Dios, define cómo va a ser el transcurso de su vida. Porque Dios nos dio libre albedrío. Hay personas que le dan esa noticia, y yo no digo que esa noticia no sea dura, es una noticia horrible, pero hay personas que, por supuesto, cuando reciben esa noticia van a piso, se deprimen, y como se deprimen y se ponen tristes y concentran toda su atención en el problema, el sistema inmunológico baja las defensas. Comienza a decaer el sistema inmunológico de la persona, porque funcionamos como un todo y eso no se nos puede olvidar. Mente controla cuerpo, pero el espíritu controla la mente. El sistema inmunológico empieza a bajar y muchas veces esa persona a veces no sobrevive ni siquiera ese año. Muchas veces a veces ni siquiera sobrevive los 6 meses. Sin embargo, a veces tenemos personas que reciben la misma noticia, pero reaccionan diferente. Está bien, estoy pasando por este proceso, pero yo tengo un Dios. ¿Y qué dice Dios?
Dice la palabra de Dios, por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y yo lo creo. Yo lo creo, lo recibo y te doy gracias, Señor, y te voy a alabar y te voy a adorar. Óigame, la perspectiva es totalmente diferente. La forma de pararse esa persona ante la misma situación es totalmente diferente. Y eso hace que su sistema inmunológico, en el nombre de Jesús, empiece a levantarse, su sistema inmunológico empieza a mejorar, su organismo empieza a mejorar y vive mucho tiempo. Claro, el tiempo que vamos a vivir no lo decimos nosotros. Eso lo decide Dios. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos si vamos a estar. Pero la forma en que decidimos pararnos ante la vida es muy importante. Por eso alabar es una decisión que tenemos que tomar conscientemente. Una decisión que tenemos que tomar conscientemente, no importa la situación en la que estemos viviendo. Ahora, otra cosa, para alabar no tenemos que estar en la iglesia solamente. Sí, en la iglesia hay que alabar, hay que adorar, los hermanos reunidos. Pero cuando estés en tu carro, alaba. Cuando estés en el trabajo, alaba. Cuando estés en la cocina, alaba. Cuando estés fregando, alaba. En todos los lugares, alábalo. Porque Él te escucha, porque Dios está siempre contigo. Y donde quiera que tú estés haciendo lo que estés haciendo, cuando tú lo alabas, no importa como si estás en la casa de baño, cuando tú lo alabas, le estás diciendo a Dios que tú lo amas, le estás diciendo a Dios que Él es más importante para ti que todo lo que tú puedas enfrentar. Le estás diciendo a Dios que confías en Él de corazón. En el nombre de Jesús. Y también lo escuchan todos los demás. En el nombre de Jesús. Lo escuchan las personas que están a tu alrededor. Y también estás haciendo una muestra de tu fe. En el nombre de Jesús. Te estás levantando por encima de la situación. Estás dándole a Dios el lugar que le corresponde en tu vida. Porque no puede haber nada más importante que Dios. Y estás tomando la decisión consciente de confiar. De caminar en fe. Confiando en el Dios que te ha traído hasta aquí, que te ha ayudado hasta aquí y que no te va a soltar de tu mano. Que Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso.